esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Pueden admirar mucho este trozo del Evangelio. En cierto caso, ponernos delante de interrogantes. Vamos despacio. ¿Qué liga este trozo del Evangelio con el de hace 8 días? Bastante. Jesús habla de un fuego que Él trae. Y ese fuego es una pasión extraordinaria, una pasión fuertísima. Es la pasión del reino de los cielos. Es su intención de vida, es su razón de vida. Por eso es su pasión. Hace 8 días, precisamente nos poníamos delante del don de la vida. ¿Qué es para nosotros vivir? ¿Qué significa en realidad tener vida? ¿Hacia dónde la orientamos? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cómo la valorizamos? O simple y sencillamente nos hemos habituado a vivir nada más, ¿no? En una rutina que no encuentra novedad, que no encuentra sentido, en una resignación por vivir que al final de cuentas pues no me queda otra que hacerla, ¿no? Y por eso mismo Jesús ponía delante la intención de la vida, ¿no? Y por lo tanto propósitos sobre la vida, metas sobre la vida, entusiasmo sobre la vida, ¿no? Amar vivir, ¿no? De eso era lo que nos hablaba el Evangelio hace 8 días. Amar vivir, ponernos delante de una visión de entrega de vida y al mismo tiempo también de examen de vida. Al final habrá cuentas que rendir sobre el don de la vida que nos han dado. Y por eso mismo entonces, ¿qué significa para un cristiano? Acordémonos que en ambos trozos del Evangelio la introducción es: dijo a sus discípulos, es decir, a los que se dicen cristianos, a los que se dicen sus seguidores. Hemos entendido hacia dónde se orienta nuestra vida y cuál es su meta. Estamos conscientes de que entregamos cuentas sobre la vida, porque de eso hablaba hace 8 días el Evangelio. Y por eso ahora nos empuja a descubrir la vida en Jesús, el sentido de la vida en Jesús, ese fuego que desearía ya estuviera ardiendo. Jesús sabe que el Padre le ha confiado que nos anuncie el reino de los cielos, pero no solo una enseñanza, como a veces creemos que así es, no solo una prédica del reino de los cielos, no son lecciones simplemente de vida, sino precisamente la transformación total de nuestra vida desde la comprensión de una meta, desde la comprensión de un objetivo, desde la comprensión de una razón para vivir, una razón que tiene que estar viva en nosotros precisamente porque somos discípulos de Jesús. Y esa razón en Jesús es ese reino de los cielos que tiene que donar, y que para Él, que ve las consecuencias de ese reino de los cielos, desea que ya esté ardiendo, ese bien que tiene que erradicar el mal, esa paz que tiene que erradicar la violencia, esa justicia que tiene que erradicar lo injusto, esa alegría que tiene que erradicar la tristeza, esa libertad que tiene que erradicar todas las esclavitudes. Ese es el anuncio del reino de los cielos. Esa es la pasión de la vida de Jesús. Pero no es solo suya. ¿Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Se lo está diciendo a sus discípulos. Él empezará. El Evangelio nos habla de este Jesús de Nazaret que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Aquel que pasó haciendo el bien,
Paso a paso Jesús va liberando, va sanando, va dando razones de vida, va reivindicando la dignidad de la persona, va haciendo que la persona descubra un Dios que lo ama, no que lo castiga, no que lo premia, que lo ama, ¿eh? Un Dios que se aleja miles de kilómetros del Dios institucional de la religión oficial de los judíos, una religión que ha perdido su norte, que se ha convertido en una estructura religiosa en la que lo único que vale la pena es el cumplimiento de las normas, de las devociones, de los cultos, para tener en paz y tranquilidad a Dios y poder acceder a Dios en las necesidades y en las peticiones, ¿no? Pero Jesús ve que esa religión también se da el derecho de juzgar y condenar a otros, de señalar a otros como malditos de Dios, sobre todo en sus enfermedades, en sus defectos, en su realidad de vida, ¿eh? Y por eso mismo se opone a esa religión. Ya no es la religión de su padre, ¿eh? Ya no es la religión que se convertía en la antesala del anuncio del reino de los cielos, sino una religión muerta, prácticamente rutinaria. Y ojo, ese es el riesgo con nosotros también en nuestro cristianismo. Nos fascina pensar que ya venimos a misa para haber cumplido con el precepto dominical. Nos han enseñado que eso es fundamental y que es importante. No lo niego, pero hasta ahí. ¿Será eso precisamente la razón de estar hoy aquí, el domingo? Salir de aquí con la conciencia tranquila de que ya cumplí. Ya cumplí. Entonces no vengamos a misa. No vale la pena venir a misa. Si esa es la razón, qué triste. Porque entonces no hemos comprendido que precisamente todo aquello que realizamos desde nuestra condición cristiana y que se expresa en una religiosidad, que se expresa en devociones, pero sobre todo se expresa en la comunión de hermanos, en la celebración de la Eucaristía, tiene que tener un objetivo delante de esa pasión de Jesús, porque no es solo de Jesús, es de todos sus discípulos. Y no estamos hablando de los 12 de hace 2000 años, estamos hablando de los millones que dicen que creen en Él, que siguen insistiendo en llamarse cristianos y que tienen que tener esa pasión, ese fuego en su corazón. Y entonces reducir eso a un simple cumplimiento religioso, eso es ofensivo, es anticristiano. Entonces hemos vuelto otra vez a la religión conveniente, a la religión utilitaria, a la religión pragmática, que es una religión falsa. Un cristianismo que solo está ubicado en el cumplimiento de deberes religiosos es un cristianismo minimizado, sin fuerza, sin intención de cambios y transformaciones. Y entonces tendríamos que redescubrir la razón de llamarnos cristianos. Primero, la pasión por la vida, ¿no? La pasión por la vida. Amamos vivir. Otra vez volvemos a la pregunta de hace 8 días, ¿eh? Y es que si no hemos encontrado razones para entender nuestra vida desde la perspectiva de este fuego que quema a Jesús y que quiere donar, entonces no hemos entendido por qué Dios ha querido compartir su vida con nosotros. No quiso compartir su vida con nosotros para que al final termináramos cumpliendo religiosamente, no, sino para quemar, para transformar, para cambiar, ¿eh? Y por eso Jesús sabe que entrará en conflicto consigo mismo, pero también con la sociedad, con la religión, con las autoridades, ¿eh? El Evangelio es claro, nos habla de un Jesús en conflictos. Por eso dice un bautismo que tengo que pasar, y da a entender a sus discípulos que sí, el verdadero cristiano va a entrar en conflicto siempre. Y entonces los figura en estos extremos, ¿no? Cuidado, estamos hablando de una enseñanza de un maestro judío. Jesús no deja de ser un rabí que utiliza precisamente los estilos de enseñanza de su tiempo, y por eso pone parábolas extremas. Y aquí pone un extremo. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2, 2 contra 3, etcétera, etcétera, lo que oímos, ¿no? No es que Jesús quiera dividir, sino da a entender que aquel que en realidad va a ser fiel a Él, que recibe esa pasión que Él tiene y quiere en realidad echar en juego ese fuego, va a vivir en conflictos, en conflicto consigo mismo. ¿Por qué? Porque no puede ser alguien que siga teniendo la vida de siempre. Tiene que ser alguien que transforme su vida, que la cambie, que la mejore,
que haya entendido precisamente el desafío del Evangelio: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces entra en conflicto consigo mismo. No puede conformarse en la mediocridad, no puede conformarse en las medias tintas, y mucho menos, religiosamente hablando, no puede conformarse en una estructura religiosa cumplida. Por eso entra en conflicto consigo mismo. El reino de los cielos exige violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Y por eso nuestra condición cristiana está ligada a esa violencia interior, es decir, a esa capacidad de transformación que muchas veces es ir en contra incluso de nosotros mismos, para luego entrar en conflicto también con lo que nos rodea. Un cristiano auténtico va contracorriente, gentes, Un cristiano auténtico se evidencia, un cristiano auténtico actúa de acuerdo a lo que es. No es un hipócrita, no es un falso. Tantas veces lo hemos dicho acá. No es un camaleón que se pone al color del ambiente que le tocó en ese momento, ¿Sino para qué? ¿Sino para qué? A veces tendríamos que considerar lo que significa el alcance que tiene para nosotros el bautismo, que es esa participación de la vida en Cristo que nos identifica con Cristo y nos pone delante de lo que Él está diciendo el día de hoy para nosotros. Y por eso, amar la vida, apasionarse por la vida, es precisamente el escenario de ese actuar, el reino de los cielos. Es el escenario de nuestra condición cristiana que día a día va viviendo una experiencia nueva. Por lo tanto, no vino a traer esa tranquilidad que muchas veces creemos que debería de ser producto de una religión cumplida. No, vino a provocar que yo sienta una paz interior. Tiene que surgir no de un cumplimiento religioso, sino de saber que estoy haciendo bien lo que tengo que hacer, de saber que en realidad me identifico socialmente como un cristiano. Esa es la paz interior que puedo gozar, pero no es una paz que me adormece, no es una paz que me deja fuera del ring. Es una paz que me da a entender que la conservo solo cuando tengo la certeza de seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y cuidado entonces con esa visión sentimentalista con la que hemos reducido muchas veces nuestra práctica cristiana, esa visión sentimentalista donde los sentimientos que afloran a la luz de cancioncitas bonitas y momentos mágicos, nos hacen sentirnos en las nubes. Pues aquí no dice que así sea. Es más, eso pasó. Jesús invita a 3 de sus apóstoles a que lo acompañen a un monte: Pedro, Santiago y Juan. En ese monte Jesús se transfigura. Y el ambiente le fascina a Pedro, le gusta a Pedro. Es el ambiente de un retiro, tal vez, el ambiente de una cancioncita de esas dulzarronas que ahora hay como alabanzas. Es el ambiente ese, podemos decir, sentimentaloide, que muchas veces está en el panorama cristiano. Algo le gustó a Pedro ahí. Tanto que le gustó que digo: no nos movamos de aquí, hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No nos movamos de aquí, aquí está chilero, Pero Jesús le dice: no, Pedrito, hay que bajar, hay que seguir caminando, Tienen que bajar del monte. El momento final no ha llegado. Y mientras no llegue ese momento final, seguimos en camino, Pedro. Seguimos en misión, Pedro. Seguimos viviendo, Pedro. Y por lo tanto, mientras no llegue ese momento final, hay mucho que hacer, Pedro. Y ahí precisamente algo que entra también con la tercera edad. Socialmente hablando, tristemente, la tercera edad viene desvalorizada, muy desvalorizada. Viene vista como el ámbito del improductivo. Recordémonos que desgraciadamente el sistema económico es un sistema que subordina la dignidad del ser humano con respecto a la productividad, con respecto precisamente a todo lo que es material. Y ese es el síntoma de nuestro tiempo. El que no produce no vale. Eso no entra en el Evangelio. Porque alguien puede pensar: pues si ya me jubilé, ya tengo 75 años, ¿qué más puedo hacer? Mucho, muchísimo. Mientras no cuelguen los tenis, seguís adelante. La misión termina el día en que se te termina el camino. Ahí termina tu misión. Hay mucho que hacer. Papa Francisco es este Papa extraordinario que valoriza esa tercera edad. ¿Cómo habla de los abuelos y de las abuelas,
No desde el plano cultural simplemente, sino desde el plano de valorizar esa vida y de entender que tienen un lugar fundamental en la sociedad, que son productivos en muchos aspectos, que son gente que da también, que tiene que seguir dando, que tiene que también seguir entendiendo su misión cristiana, a pesar de que tal vez en el campo laboral se hayan jubilado, Habla de esa sabiduría que tiene que ser transmitida, habla de esa ternura, ese cariño que muchas veces sirve para fortalecer, consolar y animar en el camino de la vida a otros, Habla de muchas cosas en las cuales esa tercera edad viene valorizada. Y eso ha sido la línea conductora del Evangelio durante toda esta semana, entre semanas, desde el lunes hasta el sábado. Ojalá tuviéramos la curiosidad de leer al menos el Evangelio de cada día, porque el hilo conductor fue precisamente ese, un Jesús que exige que se ame y se respete la dignidad de los demás, especialmente de los más pequeños, porque así empieza el lunes, No desprecien a ninguno de estos pequeños. Todo empieza porque sus discípulos van peleando en el camino. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más importante? Y entonces lo quieren aplicar al reino de los cielos. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús toma a un niño, la figura más pequeña de la sociedad, una figura que en realidad ni contaba con nada, vistos nada más como, podríamos decir, consumidores, pero no productores. Ya les llegará el día de su producción, pero mientras tanto consumen y no producen, Un niño era la figura más pequeña y más insignificante en la sociedad. Cuidado con tratar mal a uno de estos pequeños. Pero el niño no viene puesto solo como el niño físico, viene puesto como toda persona pequeña en la sociedad, todos aquellos que la sociedad ha hecho insignificantes, porque somos injustos, gentes, En una valorización material de la vida, donde el tener es más importante que el ser, hemos dicho de un montón de gente que no vale la pena, que son los chish de la sociedad, los que no valen, Y Jesús dice, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Es más, alarga esa figura del pequeño en el pecador. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no va a buscar la que se le perdió dejando aquí las 99 seguras? Es decir, pequeño es todo aquel que la sociedad, es aquel que también la estructura religiosa desprecia. El pecador, no por ser pecador, deja de ser amado por Dios. Y cuidado, todos somos solidarios en eso. Y toda la línea conductora entonces va para hablar precisamente de lo pequeño de la sociedad. Pasa por la mujer. Se habló del matrimonio, pero no tanto para evidenciar el valor del matrimonio, sino cómo la mujer podía ser repudiada por cualquier motivo por el macho de la casa, Porque la cultura judía era extra archimachista, algo que tristemente todavía está ligando nuestra mentalidad social. Aquí no se trata de jefe o cabeza del hogar, no. Dos que se han hecho uno para llevar adelante un mismo proyecto de vida. Aquí no hay quien mande, nadie subordina a nadie, Y por eso regaña a los fariseos y se atreve a desautorizar al mismo Moisés por la dureza del corazón de ustedes. Y sigue hasta el día de ayer en que, tomando unos niños que se acercaron a él, regaña a los discípulos porque les dicen a los niños, dejen de fregarlo, váyanse de aquí. Eran los guaruras de Jesús, Entonces estos niños que se acercaron a él, entonces Jesús los regaña a ellos, a los discípulos, dejen que los niños se acerquen a mí. La figura del pequeño. Jesús no desprecia a nadie y su camino es una reivindicación de la dignidad humana, en contra de los criterios económicos, en contra de las estructuras sociales, en contra de la misma estructura religiosa que le tocó vivir. Y ese es el fuego que quiere encender, el fuego que transforma y que cambia, el fuego del amor que hace posible que nosotros nos entendamos como hermanos y hermanas en una realidad que transforme también la sociedad en más justa, más pacífica, en un progreso que de verdad sea progreso de todos y no de los mismos de siempre, Ese es el fuego de Jesús, y eso nos pide a nosotros encenderlo, no para entrar en polémica, violencia contra nadie, no, sino para podernos sentirnos inquietos delante de aquello que significa ser cristiano y lo que nos exige día a día. Cuánto desearía que ardiera, nos lo está diciendo a nosotros.
Hace 8 días estábamos un poco así como que en la duda a estas horas, ¿no? ¿Qué irá a pasar? Pues ya pasó. Y creo que la mayoría están contentos con lo que pasó. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestra responsabilidad ahí? Es que Él no hace, Él no hace, Él no hace. Volvemos a lo mismo. Que solo porque voté por Él, Él tiene que hacer. Gentes, no hemos entendido entonces la exigencia cristiana de una participación solidaria, lo mismo que nosotros vamos a beneficiarnos. Si Él no construye justicia, nos toca ser justos a nosotros. Si Él no va a construir la paz, nos toca a nosotros ser pacíficos y construir la paz. De eso se trata. A mí qué me importa si va a cumplir o no va a cumplir. Ojalá cumpla y vamos a orar porque tenga la luz necesaria para eso. Pero a nosotros nos toca, punto. No podemos dejar a un lado las cosas que nos corresponden responsablemente. Hay mucho de qué apasionarse entonces, Hay mucho de qué apasionarse, hay mucho de qué sentirnos llamados a vivir, hay muchos por qué sentir ese fuego que siente Jesús, esa pasión por la vida traducida en su misión, instaurar el reino de los cielos por medio del amor, y ese amor que reparte a todos es lo mismo que quiere que nosotros sintamos, y no nos adormezcamos en una religión cumplida, en una religión convencional, en una religión que desgraciadamente ha sopesado más lo cultural y lo devocional que la vida de fe. Esto está bien, pero sin la vida de fe, ¿para qué? No puede ser una religión satisfactoria si no me invita a imitar a Jesús en ese impulso de vida. Por eso nos invita a que seamos perfectos como el Padre es perfecto, para que no nos durmamos en la tranquilidad de la mediocridad, sino que día a día hagamos algo distinto y mejor. Por eso nos invita a que también demos fruto que permanezca, para que nosotros verifiquemos también si ese fruto ya está listo en nosotros. También nos invita a que descubramos que la voluntad de su Padre es que tengamos vida y la tengamos en plenitud. Pues bien, revisemos nuestra condición cristiana. ¿Hacia dónde me está llevando? Y es verdad que en el sentimiento religioso yo pueda entonces sentirme provocado a vivir la experiencia del Evangelio día a día como una transformación de mi vida, una pasión en mi vida que me lleva precisamente a hacer el bien en una realidad que me toca vivir. Vamos a confirmar nuestra fe.